tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Francisco Sagasti ha sido elegido hoy con 97 votos como el nuevo presidente del Congreso. Con ese cargo será desde mañana el presidente de la transición. Cosas de la vida que hace exactamente 20 años, un 16 de noviembre, Valentín Paniagua era elegido también como presidente del Congreso para, días después, ser el presidente de aquella transición igualmente traumática que la de hoy. La calle y la juventud de oro que tenemos, la generación del Bicentenario, ha sido protagónica para este desenlace. Quizá sin ellos nada de esto hubiera sucedido. Las muertes o los crímenes contra Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24 años, y Jack Bryan Pintado Sánchez, de 22, fueron consecuencia de una brutal represión, teniendo como responsable político a Manuel Merino de Lama en su angurriento afán de legitimarse sin éxito alguno. La fiscal de la Nación le ha abierto una investigación a él, a Antero Flores Arauz y a Gastón Rodríguez por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones graves, lesiones leves y desaparición forzada. Las muertes de Inti y Bryan terminaron sacando a Merino. No tenían por qué morir así. Hoy se abre un nuevo capítulo en nuestra historia. Los retos del gobierno del señor Sagasti deben ser fundamentalmente tres: retomar la estrategia contra la pandemia, proseguir con el rescate de nuestra economía y garantizar elecciones limpias y transparentes. Le toca a Sagasti y a quienes lo acompañen desde mañana en el gobierno, comenzando por un jefe o jefa de gabinete sin cuestionamientos, reconducirnos a una cierta estabilidad dentro de los marcos democráticos que nos permitan llegar al Bicentenario con un presidente elegido mediante elecciones. No hay forma de implantar grandes reformas en esta transición. Eso será parte de la discusión de la campaña que transcurrirá de aquí a abril. Ojalá que con la resaca de todo lo vivido no olvidemos qué importante es informarse todo lo que se pueda para elegir gobernantes y representantes. Esa es la elección, una de varias. Votemos inteligente, votemos bien, y eso nos lo está enseñando la generación del Bicentenario. Hoy tenemos un programa extraordinario. Vamos a conversar, cómo no, con el señor Francisco Sagasti en unos instantes, presidente del Congreso, mañana presidente de la República, pero antes está ya con nosotros Rocío Silva Santisteban, quien presidió la mesa del Congreso, que fue decisiva para este desenlace. Un saludo y un abrazo virtual. Rocío, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Jaime, y bueno, ahora creo que estamos un poco más aliviados de esa situación de crisis, ¿no? Ese alivio que usted describe no era el mismo hace 24 horas exactamente, era todo lo contrario. ¿Cuál es la cronología o los pasajes más intensos que usted recuerda en los hechos de lo que ha pasado en las últimas 24 horas? Bueno, a ver, en las 24 horas, esta cronología se tendría que trasladar hasta el sábado en la noche. Digamos, el sábado en la que había una crisis, pero el sábado en la noche se desata con el tema de las muertes de los jóvenes Inti y Jack Bryan. Y bueno, el dolor que hemos visto de los padres, de la madre, y bueno, la indignación de los jóvenes, ¿no? La indignación de los jóvenes que ha continuado en las calles y precisamente frente a eso, frente a esa situación, bueno, el presidente del Congreso en ese momento, que era Luis Valdés, pues tomó la decisión importante de convocar una junta de portavoces y de ir a un pleno y tomaron la decisión de renunciar a toda la mesa directiva para que suba una nueva mesa directiva. Y en ese momento también, el domingo en la mañana, pedirle la renuncia a Manuel Merino, ¿no? Orientada, y me remitía a las últimas 24 horas, porque anoche todo se frustró. Es decir, usted pudo haber sido elegida como presidenta de la transición, usted pudo haber estado hoy ocupando el lugar que ocupa Francisco Sagasti en la presidencia del Congreso, pero se frustró. Y el sentido de mi pregunta va haciendo un recuento de esos pasajes aún oscuros, más aún con toda la oscuridad previa de los últimos 7 días, porque hay que ver cuál va a ser la relación entre el Congreso y el gobierno, cuál debe ser la agenda que conduzca de manera armoniosa, si acaso, estos 8 meses que quedan de aquí a la fecha del Bicentenario. Bueno, sí, digamos, ayer fue difícil, fue un día difícil para mí, en primer lugar porque
por todo lo que te he comentado, por toda esta que se dio en la mañana, y se estaba tratando de buscar una lista de consenso. Y bueno, en un momento yo salí a almorzar y después cuando regresé a la Junta de Portavoces encontré que todos los portavoces estaban sentados, y lo primero que me dijo Luis Valdés era que habían conversado entre ellos y que habían pensado que la persona que podía ser de consenso era yo. Ajá. Y bueno, me lo dijeron todos, ¿no? Y quizás, claro, en ese momento se pensó en mí. ¿Por qué? Porque, digamos, pienso que esto está vinculado con la idea de que el grupo del Partido Morado había apoyado decididamente, por supuesto, a Vizcarra, ¿no? Durante el transcurso, digamos, de estos meses, y por supuesto había votado en bloque en contra de la vacancia. Y en cambio nosotros en el Frente Amplio nos habíamos dividido, ¿no? Y claro, estaba, digamos, esta situación, se tenía que tomar la decisión por personas que habían votado a favor de la vacancia, pero reconsiderando, no que hayan votado, las consecuencias de un voto que medido, ¿no? ¿Cuál debe ser el sostén, o cuando menos la bancada que le dé el respaldo político, no digamos cual úcase, nadie dice eso, ¿verdad? Siempre tiene que haber una sana discrepancia para construir, que es lo que no ha pasado en este quinquenio visto en global, ¿no? Es decir, uno antepone la discrepancia porque cree que se puede hacer mejor. Hemos llegado a la noche de ayer en que había un vacío de poder espantoso, ¿no? Y preocupante. Los morados, el Frente Amplio, Acción Popular y Somos Perú, que es la coalición que ha llegado a la mesa directiva, es, en cierto modo, el bloque parlamentario que le dará sostén al gobierno del señor Sagasti. Bueno, a ver, yo creo que Francisco Sagasti tiene muy buenas credenciales, y él también tiene un bastante manejo político importante, y creo que él sabrá poder llevar, digamos, el rumbo de este barco, ¿no? Que está en una situación casi de naufragio. Ahora, el tema de que estén estos 4 partidos en la mesa directiva no necesariamente significa que, digamos, todo el partido vaya a darle, digamos, su apoyo, ¿no? Yo espero que sí, y espero que podamos tener un cuestionamiento crítico en relación con, bueno, con diferentes puntos los que vamos a discrepar, sin duda alguna, porque, por eso, digamos, Francisco tiene una posición en torno a ciertos temas económicos, etcétera, incluso muchas veces... ¿Cuáles, por ejemplo? En varios temas, por ejemplo, en relación con un tema que es un ejemplo pequeño, pero que dice mucho de nuestra diferencia, que es el tema de los transgénicos. Ajá. Nosotros la mayoría de los congresistas votamos a favor de la moratoria de transgénicos, pero la bancada de los morados, no sé si todos, pero la bancada de los morados votaron en contra, porque ellos consideraban que en realidad el tema de los transgénicos es un tema técnico, científico, que digamos, se puede, claro, digamos, trabajar. Entonces, pero, por ejemplo, es un ejemplo concreto. Claro, ¿no? Pero por ejemplo, digamos, comprendiendo la magnitud de la crisis precedente inmediatamente, y que, digamos, hoy, digamos, si uno ve el capítulo de esta crisis, se escribe el desenlace, es lo que uno podría pensar, y mañana es el final de la crisis, o debiera serlo, con la juramentación del señor Sagasti como presidente de la República. Yo decía al principio que deben ser 3 los ejes fundamentales sobre los que la presidencia del señor Sagasti, su gobierno, elegido con votos del Congreso, debe tener: retomar la estrategia de la pandemia, seguir rescatando intensamente la economía de nuestro país y garantizar elecciones libres y transparentes y neutrales, sobre todo. ¿Coincide con esos 3 ejes? Totalmente, sí. O sea, yo creo que... no más, es decir, no hay tiempo para más.
Pero lo que pasa es que vamos a tener que trabajar en varios temas que están en el camino, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que tú has dicho, a mí me parece fundamental el tema de la pandemia. Por ejemplo, yo en ese sentido, digamos, el expertise de Francisco es un expertise científico-tecnológico y me parece que él, por ejemplo, estará totalmente de acuerdo en que lo que tenemos que hacer son pruebas moleculares y trazado de contagios, etcétera, Así ¿no? es. Pero, por ejemplo, te ponía el tema de los transgénicos, ¿por qué? Porque es un tema que nosotros hemos mandado, ya hemos mandado la ley de moratoria al Ejecutivo y está en la cancha el Ejecutivo, ¿no? Entonces, considerando lo que opina a Francisco, probablemente observen la norma, ¿no? Y probablemente nosotros insistamos, ¿no? Entonces, eso se va a producir probablemente, ¿no? Y va a ser una discrepancia, ¿no? Pero claro, es una discrepancia, digamos, en un tema que no es tan de vida o muerte como los temas de la pandemia, ¿no? Bueno, es un tema muy importante, el tema de la moratoria de transgénicos. O en todo caso, llegar a consensos en una agenda conversada, ¿no? En la que se diga, de acuerdo, vamos a trabajar en estos tres ejes, ¿no? Primero, evidentemente, la estrategia frente a la pandemia, y en la estrategia de la pandemia pasa la compra o garantizar la compra de vacunas inmediatamente, además de las pruebas moleculares, además de usar y de tener de aliada estratégica a la ciencia, como no se hizo en estos 8 meses. Y en el caso de la reactivación económica, fundamentalmente dirigida, sostenida en el empleo. Es decir, la reactivación del empleo es lo fundamental para justamente devolverle a la gente su ingreso y que la economía a sí mismo pueda seguir dinamizándose. Es decir, ¿por qué no sentarse en la mesa y decir, estos son nuestros acuerdos y todo lo demás que es evidentemente necesario discutir, se hará en la campaña? Precisamente hay una campaña presidencial en la que se debatirán los temas, en la que los candidatos dirán, me parecen los transgénicos, no me parecen los transgénicos, tú dime por qué sí, tú dime por qué no, la inmunidad y todo lo demás, ¿no? Es decir, hay asuntos protagónicos e ineludibles en estas horas difíciles. Claro, por supuesto, ¿no? Y en eso, por ejemplo, yo recuerdo que ustedes tenían este hashtag que ponías un aviso, ¿no? Sin sobre el tema ciencia no hay futuro. Exacto, ¿no? ¿Y quién era el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso? Francisco Sagasti. Así que, digamos, es una persona que ha priorizado, fíjate, esa comisión que en congresos anteriores ha sido muy minimizada, ¿no? Y él escogió esa comisión. Entonces tenemos a una persona que va a tener una actitud completamente diferente en relación con el tema de la ciencia y la tecnología para nuestro país en esta situación de pandemia, ¿no? Eso me parece a mí clave, ¿no? En primer lugar, y lo que yo creo es que también, digamos, sobre la situación de salud, sobre la situación sanitaria, pues va a tener que tener un ojo sobre, bueno, su experiencia pasada en ámbito de políticas públicas y desarrollo, porque, por ejemplo, nosotros necesitamos que haya una contención en los puestos de salud, en el primer nivel de la salud, ¿no? Que es algo que no se dio durante estos meses anteriores. Entonces, bueno, hay varios temas que yo creo que sí puede asumir de una manera fuerte. Ahora, el tema del empleo, de la empleabilidad, el tema de, por ejemplo, de la ONP, de las AFP, de devolución de dinero. Y ahí sí son temas más, digamos, difíciles porque obviamente él tiene una posición en torno a eso. Y bueno, yo creo que el Congreso tiene otra posición en relación con algunos de esos temas, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí se puede, digamos, colisionar, pero yo creo que habría que tender un puente fundamental porque acá está la vida de la gente y la vida de la gente lo que requiere es por supuesto que se reactive la economía, pero lo que tú has dicho, el empleo. En estos momentos tenemos índices de desempleo altísimos, sobre todo en jóvenes, que son los jóvenes que están en la calle en estos momentos movilizados. Ahora, ¿qué pasa con las investigaciones a Merino, Flores Arauz, Rodríguez? La fiscal de la Nación ha formalizado una investigación contra ellos. Y es que los jóvenes que fueron retenidos por una estrategia policial que, de acuerdo a las primeras evidencias,
ofrecidas por investigaciones periodísticas como el Reporteros la semana pasada, daba cuenta que el propio señor Merino de Lama llamaba a Gentile, apenas instalado en Palacio, a decir que reprima, que ponga mano dura, etcétera, etcétera. El gobierno debe tener una actitud vigilante respecto a ello, o debe ser por una vía fiscal únicamente, es decir, o el Congreso va a instalar alguna comisión investigadora. ¿Cómo queda esta zona gris y teñida además de muerte y de sangre que se escribió en estos 7 días previos oscuros? Con los jóvenes, Bueno, con los desaparecidos, con las agresiones. sí. El señor Hugo habla de la Coordinadora de Derechos Humanos, habla de tortura psicológica, violencia sexual y física, amedrentamiento. ¿Ah? Sí, por supuesto, eso lo hemos visto en los videos. Han habido situaciones verdaderamente en que los jóvenes han estado en una presión y violencia de distintos niveles, ¿no? Porque la verdad, mira, a mí me han garceado varias veces en mi vida y es atroz, y más aún todavía cuando te encierran y no sabes por dónde salir, porque por los 2 lugares están simplemente echándote bombas lacrimógenas, y cuando las personas que están allá adentro son estudiantes de 20 años. Así es, así es. Es una situación tremenda. Y además cuando ves que hieren a tu amigo, que le cae una cosa que es una canica, y por qué puede haber una canica, o sea, toda es una serie de irregularidades que se deben de considerar, ¿no? Ahora, otra cosa también es que hay que entender y tenerlo bien claro, que son los jóvenes los que nos han dado una lección de ética política, muy importante a través de sus movilizaciones, ¿no? Así es. Ahora, yo creo que es importante que se siga una investigación fiscal, pero también es importante, Jaime, que el Congreso de la República asuma un rol, porque, ojo, el señor Merino no ha dejado de ser congresista. Él va a tener que regresar al Congreso. Puede ser investigado Entonces, como congresista en el propio Congreso, es lo que usted está diciendo. Claro, o sea, si él va a regresar al Congreso, pues entonces yo creo y me parece importante que el mismo Congreso pueda establecer una comisión investigadora, o le pueda dar el encargo de comisión investigadora a alguna de las comisiones del Congreso, ¿no? Eventualmente se va a tener que levantar su pero inmunidad, ¿no? Porque tiene inmunidad parlamentaria. Claro, él tiene inmunidad ¿Cómo se resuelve parlamentaria, eso? pero para que se levante, es un camino más complejo, pero es un camino más complejo. ¿Por qué? Porque para que se levante la inmunidad tiene que haber una acusación constitucional de parte de la fiscal de la Nación. Y recién ahí es que empezaría un proceso en la subcomisión de investigaciones de acusaciones constitucionales, y de ahí, cuando se tenga el caso y se vea bien el tema, se pasaría a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Claro. Es un proceso largo. En realidad, con todo ese proceso, ya el 28 de julio se acaba el asunto. Claro. Anoche era, por un momento, predecible, o posible, mejor dicho, que usted asuma la presidencia del Congreso y, por ende, asuma la presidencia de la transición. Y en ese escenario, que muchos veíamos como altamente probable, porque había además una única lista y porque venía precedida de un aparente consenso en la Junta de Portavoces, pues las redes sociales comenzaron en ciertos sectores sobre todo, ¿no?, a pues predecir armagedones, cómo va a ser posible una presidenta de la izquierda, qué está pasando aquí, los mercados van a desestabilizarse. Su colega, hoy confrontada y anoche también por usted desde la mesa directiva, Marta Chávez, predecía también armagedones, otros hablaban de anarquías. En retrospectiva, ¿cómo vivió esos momentos que, digamos, entre que usted podía llegar a la presidencia para completar el periodo y que se estaba armando todo este mensaje negro, como su chaqueta? Bueno, a ver, hay muchos prejuicios en relación con el tema de la política y sobre todo con el tema de la izquierda. Y esos prejuicios tienen que ver, de alguna manera, digamos, son prejuicios históricos, ¿no?, que están vinculados con
esos 20 años terribles de terrorismo, de conflicto armado interno, de violación de derechos humanos que hemos vivido. Yo soy sanmarquina, yo estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los años 80, años muy duros, y yo siempre he sido de izquierda, y bueno, en ese entonces fue de Izquierda Unida, y después desunida, y bueno, después del Partido Unificado Mariateísta, y bueno, no era orgánica, pero digamos era una persona que estaba alrededor. Y nosotros luchábamos contra Sendero Luminoso en San Marcos. Nosotros luchábamos contra Sendero Luminoso también en sectores como la Cuaves, en Villa El Salvador, etcétera, en varios sectores. Y por supuesto, después, posteriormente, cuando yo viajé a Cajamarca y trabajé con las rondas campesinas, pues las rondas campesinas resistieron al Sendero Luminoso en Cajamarca. Entonces, digamos, yo soy una persona muy pacifista, soy una persona que piensa, cree y está convencida en que las resistencias tienen que ser resistencias pacíficas. Y además, sí, por supuesto, yo soy una mujer de izquierda, siempre lo he sido. Bueno, no sé, pues leo a Mariátegui, a Gramsci y a todos los intelectuales de izquierda contemporáneos, pero digamos, mi convencimiento básicamente es que es en la democracia. Yo creo en lo que se denomina la democracia radical, que implica más democracia, más y más democracia. Claro, usted dice, eso es lo que yo creo. Y es, digamos, cierto que un sector importante de la izquierda, entre ellas usted, luchó contra Sendero Luminoso. Sendero Luminoso mató a muchos políticos de izquierda en esa guerra infausta. Pero más bien sí, lo que decían es que usted no luchó tanto contra el MRTA. Y se lo recordaban anoche con insistencia. ¿Es cierto? Pero bueno, no, no, a ver, el MRTA tenía una, digamos, posición también completamente violentista, ¿no? Y en eso, bueno, yo he sido completamente, como digo, yo soy muy pacifista. ¿Por qué soy pacifista? Porque soy profundamente cristiana y soy muy creyente, ¿no? Y siempre estoy pensando desde esa perspectiva, ¿no? Y como comentaba, ayer, por ejemplo, en la mañana cuando me desperté, hay una oración de San Francisco de Asís que a mí me encanta, que es: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, Señor, haz de mí un instrumento de tu amor. Y eso es lo que trato de hacer en mi vida, ¿no? Eso, bueno, porque desde muy chica he sido formada en un colegio de monjas, ursulinas, y bueno, nuestro lema era servir, ¿no? Y creo que eso es algo que me ha acompañado desde que era muy pequeña. Y bueno, también eso tiene que ver pues con la formación de uno, con la formación en la casa. Mi padre es un historiador, una persona tremendamente racional. Lo que él siempre me decía, que lo que más detestaba era la estupidez humana. Y él me enseñó a otra cosa importantísima, que es a amar el Perú, ¿no? A querer al país y a querer a la gente también. Ajá. ¿Cuál debe ser el perfil, o si tiene un nombre, digamos, que pueda surgir o digamos, tener el consenso que en estos momentos necesita? ¿Cuál debe ser el perfil del nuevo o nueva presidenta del Consejo de Ministros? Para empezar, ¿no? Y si considera usted que existen ministros del gabinete que quedó del señor Vizcarra que puedan retomar funciones, o debe empezar de cero. Bueno, yo sobre la segunda pregunta, en verdad, Jaime, yo sí creo que deben de retomar algunos ministros. ¿Y sabes por qué? Porque en estos momentos no estamos para jugar con un recambio de funcionarios públicos desde cero, sobre todo en el ámbito de la salud. Bueno, en el ámbito de la salud, ¿no? Pilar Macetti. A ver, pues ojalá que Francisco Sagasti le toque la puerta a Pilar Macetti. Y si no es así, a cualquiera de las personas que han trabajado con ella en el comando COVID o en su pool de gente, de asesores, en fin. O sea, alguien que esté empapado con la situación concreta, ¿no? Porque eso es algo que no se puede comenzar de cero. O sea, comenzar con una persona que recién va a entrar va a ser bien problemático. En salud, entonces, para usted debe regresar Pilar Macetti.
¿En alguna otra En cartera? salud tendría que estar una persona, como te digo, que esté vinculada con todo el proceso que ya se llevó hasta ahora, incluso Claro. con los errores que han habido. Claro, Masetti Porque o alguien no que podemos. haya, digamos, estado en estos meses de pandemia. ¿En alguna otra cartera? Bueno, no sé, en fin, lo que yo creo, y mira, Francisco, cuando hemos estado conversando, y ayer fue un día en el que hemos estado conversando muchísimo, a Francisco él me decía, tú deberías de tener como propuesta para un premier a una persona que sea como tu némesis, ¿no? O sea, que sea una persona que esté en el otro lado de la balanza para precisamente que esa balanza tenga un equilibrio. Y yo le diría a Francisco que en el otro lado de la balanza para precisamente que esa balanza tenga un equilibrio. Y yo le diría a Francisco lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, él es una persona, digamos, que tiene una posición, que es una persona mayor. Yo le recomendaría que ponga a una mujer activa, activista, una mujer joven. Y bueno, yo creo que hay varias que han ejercido la función pública de manera muy transparente y que podrían ser buenas primeras ministras, ¿no? Para que haya un, digamos, equilibrio también, ¿no? Porque él se tiene que conectar con los jóvenes, con esa generación que salió a la calle, se tiene que conectar con ellos, ¿no? Claro. Eso a mí me parece fundamental. Claro. Y en esa misma línea de el futuro inmediato, ¿cree usted que el señor Sagasti debe renunciar a su candidatura a la vicepresidencia para comenzar? Bueno, yo creo que lo va a hacer, ¿no? O sea, creo que, por supuesto, o sea, es incompatible totalmente. Él tiene que continuar hasta el 27 de julio, perdón, hasta el mismo 28 de julio. 28, incluso, 28. ¿no? O sea, el 28 de julio, claro, el 28 de julio tiene que entrar otro presidente y él no puede estar. Yo creo que él lo tiene bastante claro y eso lo hemos conversado ayer también. O sea, él se tiene que retirar de esa candidatura, por supuesto. Ahora, hay un asunto también que ventilar y es el de la relación entre el candidato Guzmán, el Partido Morado, donde él, digamos, ingresó como congresista, y su presidencia, ¿no? Y el nivel de neutralidad que debe garantizar el señor Sagasti desde la presidencia, hoy por hoy. ¿Cómo queda esa relación? Porque también el señor Guzmán se decía en algún momento, ¿no?, que decline y que entonces quede solo el señor Sagasti. ¿Cómo ve usted ese escenario también? Bueno, ese va a ser el escenario más difícil para Francisco Sagasti, más difícil. Y claro, lo óptimo sería que el señor Guzmán decline. Pero bueno, está difícil, ¿no? Que el señor Guzmán decline, dice usted. Claro, que no se presente. Ajá. Pero bueno, es un momento difícil. Ayer fue un momento difícil, muy difícil, porque todos esos temas son temas que por supuesto Francisco ahora le preguntarás cuando lo entrevistes, sí, que son temas que él ha estado pensando y que él, por ejemplo, me decía, porque nosotros sí queremos presentarnos a las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya, si tú estás en la primera opción, entonces, bueno, lo que ustedes también deberían de hacer es ver la posibilidad de retirarse de las elecciones. También es una situación difícil, ¿no? Pero bueno, esos son temas que se discutieron ayer y bueno, es uno de los contextos, en el contexto en el que él está asumiendo la representación máxima de la nación peruana, pues yo creo que el Partido Morado va a tener que tomar algunas decisiones, ¿no? Yo ahora los vi a todos los morados y tengo, digamos, algunas chicas sanmarquinas que también son moradas, y las conozco de la campaña que hemos estado y bueno, todos estaban muy contentos. Me parece muy positivo, ¿no? Pero ellos van a tener que reflexionar en torno a este tema también. ¿Cuál va a ser el nivel de, yo no sé si control o espacio político de las bancadas que respaldaron la vacancia Vizcarra, que llevaban una agenda particular o de intereses particulares y personales en un gobierno como el del señor Sagasti? Es decir, estamos hablando de un grupo de bancadas que han sido derrotadas por las calles
o rechazadas por las calles y derrotadas con votos en el Congreso de la República. Pero ellos van a insistir con su agenda y van a ir hasta el cansancio a pretender eventualmente, si acaso, desestabilizar al gobierno del señor Sagasti. ¿Usted lo ve probable? Bueno, sí es probable, por supuesto, porque Francisco Sagasti y los morados han defendido las políticas de Martín Vizcarra en el Congreso y ha habido en ese sentido, pues por eso no había consenso. Claro. Por eso no había consenso el día de ayer. Hoy día ha sido otra situación. Es más, hoy día hubo 2 listas, pero una lista se cayó. ¿Por qué? Porque Leslie Lazo se retiró y Leslie Lazo es de Acción Popular. Ojo, entonces había Acción Popular en una lista y Acción Popular en la otra lista, ¿no? Entonces, por eso, digamos, también hay contradicciones fuertes dentro de Acción Popular, ¿no? Y sí, pues, o sea, es definitivamente quienes integraban estas listas que son Podemos, ellos han votado diciendo en contra, pero con una profundidad en el alma, ¿no? Entonces, ellos obviamente van a cuestionar mucho el gobierno de Francisco Sagasti, ¿no? Eso es un tema que él va a tener que trabajar, pero como él los conoce, eso también es importante, va a tener que establecer también una relación y un puente, ¿no? Porque acá, mira, una cosa fundamental de la política es debatir, conversar, hablar. Así es. Es fundamental. Y eso va a ser no fundamental. podemos no hablar, sí, ¿no? Es comunicarnos. Eso o sea, va a uno de ser... los errores también de Merino en todos esos días fue que no se comunicó. Así es, así es. Muy bien, Rocío Silva Santisteban con nosotros. Creo que el papel que ha jugado usted en estas horas previas para llegar al desenlace que hemos llegado ha sido fundamental. El de usted y el de otros tantos congresistas, Daniel Olivares, viendo a los detenidos, etcétera, etcétera. Hay, si acaso, cierta esperanza en lo que el Congreso ha hecho, o un grupo de congresistas, entre ellos usted. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Y yo creo que ahora con Mirta Vázquez en la presidencia del Congreso también vamos a tener la oportunidad de reivindicarnos como congresistas. Ojalá, ojalá. Agradecidos nuevamente. Rocío Silva Santisteban con nosotros. Vamos a la pausa en el programa. Vamos a conversar hoy, ya lo hemos dicho, con Francisco Sagasti, presidente del Congreso, y mañana asumirá la presidencia de la República. También le colocamos el micro a Jorge Muñoz, alcalde de Lima, más adelante, porque nada está dicho. Este es un momento